esforzándose en vencer sus malas inclinaciones, en ser menos egoístas y orgullosos, más afables, más humildes, pacientes, benévolos, caritativos para con el prójimo y moderados en todas las cosas, pues este es de seguro el signo característico de un espiritista verdadero. Cuando llegamos al espiritismo, porque ya somos fruta madura, ese comportamiento nosotros ya lo tenemos en la moral de Jesús. Por eso nosotros predicamos a Jesús, pero eso no indica que seamos una religión, porque el hecho de que nosotros prediquemos a Jesús no significa que seamos una religión. Jesús no tenía ninguna religión. Jesús no creó ninguna religión. Ni Dios tampoco ha creado ninguna de las 50,000 o más religiones que se han establecido en el mundo hace 2000 años, incluyendo todos los países del mundo. Pero Jesús ni era cristiano cuando encarnó, ni fundó ninguna religión. Un mensaje bonito, precioso, de parte de Dios, como un Mesías divino, no un Mesías esperado, prometido, dicho y profetizado por Isaías en el Antiguo Testamento de la Biblia. El espiritismo que predicamos es un espiritismo bello, hermoso, basado en los contenidos de los libros codificados. Denme un segundo porque no tengo las gráficas al día, al momento. Pueden dejar su mensaje. Se me olvidó esa parte. Ay, mucha complicación en el espacio que tengo, que es un poco pequeño. Por favor, comparte esta programación. En este momento, dale el botoncito que está ahí abajo. Comparte. Para que las personas que no estén viendo el programa, pues lo puedan ver. Nosotros nos dedicamos a la predicación del libro, de los libros codificados, publicados por Allan Kardec en 1857, empezando por el libro de los espíritus. Y esos libros que constituyen la base fundamental de lo que es el espiritismo, estos libros que están aquí, es lo que significa la base fundamental del espiritismo. Todo lo que nosotros podamos decir del espiritismo como tal, tiene que estar aquí. Si no está aquí, son inventos de los seres humanos. Si no está aquí, son opiniones personales. Si no está aquí en los contenidos de estos 5 libros, que son más de 2.500 páginas aproximadamente desde el original francés, pues entonces el que te está predicando es un espiritualista, no es espiritista. No se moleste que yo le diga usted es un espiritualista porque usted no lee los libros codificados. Nosotros tenemos una organización virtual que se llama Espiritismo Moralizador y Consolador del Mundo. Se ve al revés, porque este programa que tengo no me vira a la pantalla, pero estoy en vía de adquirir un nuevo software para que me vire la pantalla. Entonces es moralizador y consolador. ¿Y por qué el espiritismo usted dice que es moralizador y consolador? El espiritismo verdadero. Porque lo dice el libro de Génesis, específicamente en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en los ítems del 42 al 44. Y ahí se establece claramente que el espiritismo es y debe ser moralizador y consolador. Búsquelo. Eso no me lo estoy inventando yo. Nosotros predicamos el mensaje de Jesús. Y lo que significa digamos, de resumen de lo que predicó Jesús se llama nada menos que la regla de oro. Que no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Eso es lo que yo predico aquí. El que le moleste mi mensaje puede cambiar la página. Lo invito a que se quede, porque todo lo que yo hablo es con relación a los 5 libros codificados. No me salgo de eso, porque considero que eso es a lo que hemos venido. Y procuramos
en todo instante a ser mejor hoy que ayer y mañana mejor de lo que hemos sido hoy. Pretendemos que mañana podamos ser mejor que hoy y que hoy seamos al final del día mejor de lo que fuimos ayer. No le hacemos a nadie lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Eso incluye, discúlpenme, esa parte se me quedó hoy. Eso incluye todo lo que predicamos que se relacione con el espiritismo. Hablamos la semana pasada de lo que es una opinión personal, y esa opinión personal establece que el espiritismo no se puede basar en opiniones personales de nadie, ni de ninguna organización, llámese como se llame. El que le venga a usted con una visión diferente del espiritismo, que tenemos que actualizarlos, que tenemos que ponernos al día, que esos libros están anticuados, que esos libros eran del tiempo de Kardec, que ya nosotros estamos con una nueva visión en ciencias, en todo lo que nos rodea en la vida, no es espiritista ni ama nuestra filosofía. Y lo que va a salir por esas bocotas, como digo yo, no va a ser espiritismo, va a ser espiritualismo. O sea racionalista laico, o sea de Joaquín Trincado, o sea religioso de Chico Xavier, de fe ciega, con naves espaciales y lo que se llama no solar y ese vacilón del umbral y ciudades espirituales. Nada de eso es parte de lo que es el espiritismo. No se nos hace nada difícil predicar lo que dicen los libros codificados. Esos mensajes que están ahí vinieron para quedarse. Trataron de eliminarlo, trataron de borrarlo. La Federación Espírita de Brasil en el año 2012 empezó una campaña en todas las casas espíritas, más de 13.000 casas espíritas, que ya no se usaran los libros codificados, que había que utilizar no solar. Y no solar es una opinión personal. Y dicho sea de paso, es apócrifo, un pensamiento apócrifo, falso, de toda falsedad, nada que ver con el espiritismo. Hace que las personas se atrasen, no adelanten, no se atrasa, nadie se atrasa, pero se quedan estancados y no van para ningún lado. Pues nosotros venimos aquí a predicar del espiritismo basado en los libros codificados, que son 5, que lo hemos mencionado muchas veces, y eso es lo que hacemos al principio. El libro de los espíritus, publicado el 18 de abril de 1857, ¿verdad? Lo ves ahí. El libro de los medios, publicado en 1861, y una segunda edición rapidito, que hizo Kardec, él mismo con los espíritus, en 1862, donde se enumeraron cada uno de los ítems que no estaban numerados en la versión de 1861. Tenemos también el tercer libro, que es publicado por Allan Kardec en el año 1864, me parece que fue en agosto, no me acuerdo bien exactamente. El libro del cielo y del infierno en el año 1865 y el libro de Génesis, 1868. El que le venga a hablar de que otros libros de Kardec son parte de la codificación, pues usted le dice no. No, son 5 libros. Esos 5 libros fueron dictados por espíritus puros y perfectos, que son los únicos que tienen la encomienda de transmitir la palabra de Dios, que son los que tienen la misión de transmitir la palabra de Dios. Son los espíritus puros y perfectos que tienen la misión de transmitir la palabra de Dios. ¿Dónde lo dice Fran? Eso usted se va chinguín al libro de Génesis, capítulo 1, en el ítem 10, y se encuentra que allí dice claramente que los únicos que pueden transmitir la palabra de Dios son los espíritus puros y perfectos. Pero esos espíritus puros y perfectos nunca jamás van a reencarnar, nunca más van a volver a reencarnar. Jesús no va a volver a reencarnar nunca más. ¿Cómo es posible que usted se atreva a decir que Jesús no viene otra vez? No viene porque los espíritus puros y perfectos ya no reencarnan. No reencarnarán nunca más. ¿Dónde está eso? En el ítem 113 del libro de los espíritus, donde habla de los espíritus puros que no están propensos a nuevas reencarnaciones, aunque sea por misiones. Jesús, por lo tanto, cuando él reencarnó, porque venía de otra existencia, tenía que liquidar algunas deudas que le quedaban, por eso los sufrimientos de Jesús terribles, ¿verdad? Parece que hizo muchas cositas también en el pasado, pero no era perfecto, ni era puro, ni era Dios.
ni era el Mesías prometido de Isaías. Era un mensajero de Dios, un Mesías, mensajero divino, con un mensaje hermoso. Pero ese mensaje no se lo dio Dios a Jesús. ¿Y cómo usted dice eso, Fran? Usted está cambiando las reglas de juego. Bueno, cada uno de los que encarnan y tienen un espíritu protector y guía asignados desde el momento de la concepción. ¿Qué quiere decir eso? Que si Jesús no era puro y perfecto y reencarnó con un mensaje de Dios, ese mensaje se lo dio el Espíritu de verdad, que era su espíritu protector. Porque no hay forma de saber de que de Jesús era recto a Dios, como decía Emanuel y Chico Xavier. Esos bambalanes, bambalán lo que quiere decir no es un insulto, es pensamiento de niño, o un pollo frito en Puerto Rico. Se encargaron de decir que Jesús se salía de todas las reglas de juego porque era recto a Dios. Pregúntale a Divaldo Franco y él le va a confirmar lo que yo digo, que ellos dicen en todo lugar de que Jesús era una excepción a la regla. Y eso no es lo que dice el artículo 30 del libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a buscarlo. A mí no me agrada estar hablando sin base. ¿Qué es lo que dice el artículo número 30 del libro de los Espíritus? Precisamente en el primer capítulo, que es el primer capítulo es caracteres de la revelación espírita. Entonces, para que tengamos una idea, porque esa introducción que le dieron los espíritus, pero no es el libro de los espíritus, es el libro de Génesis. Ok, aquí, el libro de Génesis, discúlpame. Capítulo 1, número 30. Búsquenlo, apúntalo por ahí, cachorrito, si puede. No sé si lo puedas copiar. Caracteres de la revelación espírita. No estaba pendiente a esto porque no venía a hablar de eso, pero como me viene el pensamiento que debo aclararlo para que las personas sepan de qué se trata. Ay, papá. Vamos al capítulo 1 para yo demostrarles a ustedes que Jesús no era recto a Dios, de que Jesús básicamente era un espíritu puro y perfecto luego de cumplir esa parte que no lo había cumplido. Okay, vamos a buscar aquí, número 30, 29 y 30. Ok, capítulo 1, libro de Génesis. En el artículo 30 dice: el espiritismo saludos a los que están conectados. Saben que ya tenemos la educación espírita a través de estos libros que estamos, aquí lo tenemos, el número 30, que estamos dando estos programas y lo hacemos con todo el cariño del mundo para que ustedes puedan educarse. El número 30 dice: el espiritismo, tomando su punto de partida en las mismas palabras de Cristo, como Cristo tomó el suyo en las de Moisés, es una consecuencia directa de su doctrina. Y hago la salvedad de que no voy a discutir la diferencia entre Cristo y Jesús porque me llevaría un programa completo. Pero los espíritus fueron muy sabios en no tratar de mezclar una cosa con la otra, porque todo el mundo no había que dedicar libros para hacer la diferencia en el tiempo en que Jesús nació, hace 21 siglos. Porque todo el mundo entendía que Jesús y el Cristo, después de muchos años, la Iglesia Católica le hizo ver en la mente de la gente que Cristo y Jesús era lo mismo. Pero nosotros, que somos espiritistas verdaderos, que hemos estudiado lo que nos dejaron escritos los espíritus, sabemos que no son lo mismo. No es lo mismo el Jesús de Nazaret, nacido en Nazaret, que el Cristo nacido en Belén. O sea,
no confundamos las cosas. Vamos al 30 nuevamente. Dice, a la vaga idea de la vida futura añade la revelación de la existencia del mundo invisible, que nos rodea y puebla el espacio, y precisando así la creencia, le da cuerpo, consistencia, realidad en el pensamiento. Él define los lazos que unen el alma al cuerpo y levanta el velo, hablando del espiritismo, que ocultaba a los hombres los misterios del nacimiento y de la muerte. Por el espiritismo sabe el hombre de dónde viene. Gracias por los comentarios. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Por qué está en la tierra? ¿Y por qué sufre en ella temporalmente? Y ve en todas partes la justicia de Dios expresada en la naturaleza, que lo estamos viendo ahí atrás en el monitor. Sabe que el alma progresa sin cesar a través de una serie de existencias sucesivas, reencarnaciones, no renacimientos, no palingenesis. Palingenesis significa renacimiento. Y eso es bien importante que lo sepamos, porque la Confederación Espírita Panamericana de Brasil ha tratado de eliminar la palabra reencarnación por palingenesis, haciendo ver que el espíritu no reencarna, sino que renace. ¿Y eso qué es lo que hace? Un momento. Se me bajó la cámara, un momento. Se bajó la cámara, un momentito. Aquí estamos atrás, papá. Saludos. No quise romper el video para que el Cachorrito y Yaya Caldero no tengan problemas. Yo lo arreglo en el original. ¿Ok? Entonces, estamos estableciendo que se han tratado de establecer el hecho de que el espíritu no renace, pero no reencarna, sino que renace para evitar el hecho de explicar por qué sufrimos. Y sabemos que la explicación del hecho de que reencarnamos es para expiar, y que expiar significa sufrimiento. Libro del cielo y el infierno, capítulo 7, artículos 1 al 33. En todos los artículos habla de que el espiritismo, de que la reencarnación y la expiación, que es para liquidar las deudas que se le hizo, los males que se le hizo a otros, se puedan liquidar. Entonces, sabe que teniendo todas las almas un mismo punto de partida, todas las almas, un mismo punto de partida, porque Dios las creó. Y de hecho vamos a hablar de la vida eterna el día de hoy, vamos a hacer una diferencia muy grande que hay. Son creadas iguales y con idéntica actitud para progresar en virtud de su libre albedrío, que todas son de la misma esencia y que no hay entre ellas más diferencia que el progreso que cada una ha adquirido, que todas tienen igual destino y alcanzarán el mismo fin, más o menos pronto, según su trabajo y buena voluntad. Ese es el proceso que todos tenemos. Eso se resume en que nosotros vamos a ser como Jesús, puros y perfectos, que vamos a estar trabajando en nuestras expiaciones y liberando las deudas que hemos contraído a través de muchas existencias, a fin de que podamos lograr que nuestra alma, que es nuestro espíritu encarnado, se pueda purificar a tal punto de que liquide las deudas y no tenga que volver a reencarnar. Si Jesús reencarnó, era porque él todavía le faltaba liquidar deudas del pasado. Y dice, ¿sabe qué? No hay ninguna criatura. Fíjate cómo dice los espíritus, el espíritu de verdad, como dirigidos o presididos por el espíritu de verdad. ¿Sabe que no hay ninguna criatura desheredada, ni unas más favorecidas que otras? Que Dios no ha creado a ninguna que sea privilegiada
O sea, que eso que decía Emanuel y Chico Xavier eran embustes. Y lo que dice Divaldo Franco, que lo repite, de que Jesús era un alma repta a Dios. Eso es un disparate completamente, porque estamos tratando de hacer ver que Jesús era un Dios, que Jesús era puro y perfecto, y no lo era. Entonces Dios no hace excepciones con nadie, con ningún espíritu. ¿Y por qué Dios, por qué Jesús no es Dios? Porque Dios no es espíritu. Él creó los espíritus. Y en ningún momento se estableció, y el mismo Jesús dijo, que no me llamen el Cristo, que no me llamen Dios, porque Dios solamente es uno. Y eso lo explica el libro de Obras Póstumas en innumerables ocasiones. Que no existen seres que perpetuamente estén destinados al mal y al sufrimiento, que los que se designan con el nombre de demonios no son otra cosa que espíritus aún atrasados e imperfectos que hacen el mal en estado de espíritu como lo hacían en el de hombres. Eso que le llamamos diablo son espíritus que ya habían vivido y que todavía no han terminado su proceso evolutivo y que le llaman hoy día diablos, porque sus travesuras y lo que ellos hacen y la maldad que ellos despliegan como espíritus desencarnados es lo que ha hecho que la iglesia y todos los religiosos se hayan confundido y crean que existe el diablo. Y el diablo nunca existió, nunca jamás. Dios pudo crear una criatura como esa, y viene como consecuencia simple y sencillamente de la obra teatral de Dante Alighieri, que era un italiano que en el año 1497 o 92, más o menos para la época en que se descubrió Puerto Rico, ¿verdad? Publicó o presentó una obra teatral llamada La Divina Comedia.